Zareto para hablar sobre todos estos temas. Hola, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto visitarlos. Gracias, igualmente para nosotros. Bueno, ¿y usted con qué se queda de todo lo que pasó ayer? Bueno, fueron dos hechos muy importantes. O sea, por un lado lo de Massa, por otro lado lo de Cecilia Moró. Con Sergio Massa tuvimos una reunión de bloque antes de la sesión, muy buena, interesante, muy emotiva también. Él agradeció a todo el bloque el apoyo que había recibido en este periodo de 2 años y medio. Lo aplaudimos de pie, un poco en reconocimiento a lo que ha hecho y también a la expectativa de lo que puede hacer hacia el futuro. Y bueno, también con Cecilia Moró. Y después, lo que fue la sesión en sí, ustedes la presenciaron, fue público, aceptamos la renuncia, Sergio Massa asume ahora a las 17 horas y consagramos a Cecilia Moró al frente de la Cámara. Así que creo que es una jugada fuerte, creo que nosotros estamos poniendo toda la carne en el asador. Si tenemos una coalición de gobierno con presidente y vice y presidente de la Cámara de Diputados, sacando presidente y vice, Sergio Massa es la principal figura que el Frente de Todos puede poner en el Poder Ejecutivo. Así que yo digo que el Frente de Todos o el peronismo tenemos un mazo de cartas. Pero en este caso estamos jugando una carta fuerte, la carta más importante que tenemos fuera de la fórmula presidencial. ¿Es la última carta, Marcelo? No, tenemos un mazo de cartas. ¿Ah, sí? Siempre tenemos muchas cartas. Porque da la impresión de que es como, bueno, parafraseando un poco estas frases trilladas o estas formas de decir las cosas, la bala de plata supuestamente encarnaría Sergio Massa, ¿no? La última bala. No, el peronismo tiene décadas de historia y tiene un montón de dirigentes. Así que en este caso sí, es una carta importante. Te digo, es la más importante que tenemos fuera de la fórmula en este momento. Nosotros queremos que le vaya bien, lo vamos a apoyar, lo respaldamos en el Congreso. Recién comentaban ustedes, dentro de su equipo, en el caso de Entre Ríos, se propone a Juan José Bailo como secretario de Agricultura. Es un compañero nuestro, de nuestro equipo, en buena hora que contribuya a que esto le vaya bien. Pero nosotros siempre tenemos muchas más cartas por jugar. Sí, pero hay mucho hilo en el carrete. Hay algo de lo que en el dice Frente de Todos y en el peronismo. Hay algo de lo que dice Laura, Marcelo, que, digamos, por más que el peronismo tenga mucho hilo en el carretel y muchas figuras importantes de músculo político, de peso, en realidad la sensación es que los argentinos ya no tenemos mucho más tiempo para seguir perdiendo digamos, a cuenta de que se nos resuelvan problemas muy urgentes. La inflación, el desempleo, la pobreza, ¿no? Y cuantos otros. Pero me parece que un poco también, digo, más allá de las cartas que se tenga desde el peronismo, por partes. Los problemas son urgentes de resolverse. Sí, siempre son urgentes. Yo tengo 55 años, siempre he vivido crisis urgentes, terminales, y que está todo mal y resulta ser que después terminan causándose la situación. Así que esto de la urgencia de que, ¿viste lo que nos está pasando ahora? Sí, lo que nos pasó antes. Yo viví 2 crisis importantes, ustedes también, la crisis del 89, la crisis del 2001. Hoy estamos muchísimo mejor que en ese momento, muchísimo mejor. En consecuencia, la Argentina tenía el compromiso de crecer, hoy está creciendo la Argentina. Entonces no hay una crisis terminal. Hoy la Argentina crece en su PBI. Hoy se generan empleos. Cuando decimos que se crearon 1 millón de empleos y yo escucho, pero no le llega a la gente. ¿Cómo no le va a llegar a la gente? Preguntar a 1 millón de personas que no tenían empleo, que ahora tienen empleo. Están mucho mejor que antes. Ahora, ¿que hay inflación? Hay inflación. ¿Que afecta a trabajador y jubilado? Nos afecta, por supuesto. Claro. ¿Que hay que arreglarlo y que encauzarlo? Sí. Pero yo viví momentos del 5.000% de inflación en el año 89. No se crean que la inflación nació ayer. No, yo lo vi a Macri con el 54% de inflación y no había pandemia y no había guerra. Hace 2 años y medio. La inflación nació ayer, es cierto. Y también digo, puede ser que 1 millón de personas hayan recuperado su empleo. El tema es ¿cuánto podemos hacer con ese empleo que tenemos? ¿Cuánto podemos...? Mucho más que antes, porque el que no tenía, ahora lo tiene. Pero si yo ahora estoy vos mal, decís, ni me importa lo que me pasó antes. Si yo estoy mal hoy, estoy mal hoy. Bueno, y si no tengo para comer hoy, no tengo para comer hoy. ¿Pero el que no tenía empleo y ahora tiene, está mejor que antes o no? Sí. Ahora, vos sos de los que tenía empleo de antes. Entonces vos decís, sí, pero a mí no me interesa tanto eso, me interesan los precios que yo pago por la inflación que hay. Sí. También tenés razón. Sí. Pero lo que no podés decir, esto es terminal para todos. Esto puede ser de que esté sufriendo las consecuencias de la inflación, el conjunto de la población, sí, pero hay muchos sectores de la población que tienen la posibilidad de remarcar sus precios y lo están haciendo. Sí. Entonces no es lo mismo el trabajador de ingresos fijos en relación de dependencia o el jubilado
que aquel lo que hace es trasladar los precios y dice, qué mal que estamos todos. Che, ¿y vos estás remarcando o no? Sí, yo también. Bueno, entonces eso es lo que vos ves, diputado, como cobertura de los que hoy hacen turismo, los que hoy llenan los restaurantes, que no son 4 o 5, son varios millones de argentinos. Pero nosotros no queremos un país para 10 millones de argentinos, necesitamos uno para 47 millones de argentinos. Justamente, diputado, una de las grandes discusiones de Frente de Todos le responde a la pregunta que usted hacía, que es que Argentina está con el salario real más bajo, yo no sé si de su historia, pero por lo menos que yo recuerdo. O sea, hoy por hoy tenemos una gran parte de la... No, yo recuerdo muchos momentos de muchos salarios por debajo. Formal, en poder adquisitivo, en precio y en dólares. Salario real, formal, sí, en blanco, que no llega a la canasta básica de alimentos como ocurre hoy en una gran parte de la población. Me parece que es un fenómeno nuevo que no viene de este gobierno, sino que viene de antes, pero que la pandemia de algún modo agravó. ¿Se puede mejorar esa situación? Porque yo leo las cartas de Cristina Kirchner, escucho las internas que hay dentro del Frente de Todos y surge a partir de eso, de este nuevo fenómeno del trabajador pobre. ¿Qué tan cerca estamos de...? Siempre ha habido, digamos, un nivel de pobreza que ha ido creciendo en los últimos años y se ha estacionado, más allá de los números tremendistas que dan en algunos medios, está entre 35 y 40% estabilizado ahí, en los últimos 2-3 gobiernos. Y eso es un nivel alto, ¿tá? Entonces, ahora se han creado empleos, pero el poder adquisitivo de los salarios es relativamente bajo o ese trabajo es informal. Entonces, esos son tareas pendientes. Lo que uno pretende es que haya actividad económica plena, que haya trabajadores con salarios reales que superen esa canasta, que tengan obra social, que tengan jubilación. Eso es lo que nosotros queremos como peronistas y que es lo que queremos como Frente de Todos. Pero es una circunstancia complicada, por la pandemia y por la guerra. Si nosotros, cada vez que vamos a hablar de la Argentina, nos olvidamos de la pandemia y nos olvidamos de la guerra, nos equivocamos. Porque hoy Gran Bretaña e Italia no tienen gobierno porque han caído por las consecuencias del aumento de los precios de los alimentos y el aumento de los precios de la energía. Pues si a mí no me importa nada, bueno, sí tiene que importarte. Porque hoy la Argentina, ¿por qué necesita dólares? ¿Y por qué? Yo repasaba medidas posibles que puede tomar Massa y su equipo. ¿Por qué tiene que tomarlas? Porque hoy estamos pagando 100 millones de dólares por día de importación de energía. Podríamos exportar energía 100 millones y exportamos... de dólares por... Perdón, Mauricio, sí, pero me quedó... Es tremendo. 100 millones de dólares por día. Exactamente. Entonces, la Argentina está batiendo récord de exportaciones. El año pasado exportamos 78 mil millones e importamos 64 mil. Tuvimos un superávit de más 14 mil. En este año calculo que vamos a estar 80 y pico, arriba de 90 mil millones de exportaciones. Prácticamente el récord de la historia de la Argentina. ¿Tá? Y no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque se administró mal. No, lo que pasa es que hay una guerra que incidió en los precios y claramente el crecimiento de la Argentina lleva a un aumento de la demanda. En el caso de energía eléctrica en verano, gas en invierno. En las épocas de siembra y cosecha, gasoil. Eso genera un aumento de la demanda del 17% de este año frente al año pasado. En el caso de mi provincia, Entre Ríos, fue un 35% más en la demanda de gasoil frente a lo que fue el año pasado. Entonces, eso hay que abastecerlo. Y si no tenés producción local suficiente, tenés que importar. Cuando tenés que importar energía a precios altos. Cuando tenés que importar a precios altos, tenés que pagarlo en dólares contantes y sonantes. Entonces, los dólares que la Argentina genera por este récord de exportación no son suficientes para los múltiples destinos. Si yo recorro cada parque industrial de Entre Ríos, o acá, que he ido a algunos lugares del Gran Buenos Aires, todas las empresas tienen proyectos de inversión. Todas las empresas se plantean crecer. Ahora, cuando se plantean crecer, ¿qué necesitan? Más dólares para importar una máquina, más dólares para importar insumos. Entonces, cuanto más creces, cuanto más te industrializas, más dólares necesitas. Pero ese es un problema de la economía argentina histórico. Desde hace décadas. No es una virtud, es un gran problema. Es un gran problema de décadas. Por eso, no es nuevo. Pero usted me lo muestra como una virtud. El presidente en su momento dijo, bueno, crecimos, entonces tuvimos que importar. Hay que resolverlo eso. Quizá haya que crecer menos para importar menos. Porque si no, no tiene sentido crecer para quedarte sin dólares y tener una crisis financiera como la de ahora. Bueno, lo que pasa es que acá vas a tener que ver cuál es la agenda de trabajo que puede tener Massa y su equipo de acá para adelante. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que usted piensa que va a venir? No, yo repaso las medidas que he escuchado o que he leído en los medios de comunicación a estas horas. Massa asume esta tarde, Massa irá a plantear esta tarde algunas de las medidas. En días siguientes
tomará otras. Pero igual aparte conocemos cuál es más o menos digamos, su perfil ideológico, intelectual, y más o menos sabemos, a juzgar por la agenda que impulsó aquí en el Congreso, por dónde va a ir. Exactamente. O sea, hace 2 años y medio que está acá y yo he trabajado con él en presupuesto y hacienda, digamos, y ahora como presidente de la Comisión de Industria, y entonces yo creo que ese pensamiento es el que él va a llevar. Y sí. Entonces, vamos a los dólares, que era tu pregunta. O sea, vos tenés cosas de coyuntura de corto plazo y tenés cosas de mediano plazo que son estructurales en la Argentina. Sí. Voy a las estructurales primero. ¿Vos qué tenés que conseguir? Primero, captar inversiones. La Argentina procuraba dólares de inversión externa vía endeudamiento antes. Eso no es viable. No. Ahora hay que conseguir dólares con inversión en la economía real. La famosa IED. Economía, la inversión extranjera directa. En consecuencia, nosotros tenemos que dar ventajas, incentivos, promociones para que entren inversión, como ya votamos acá, automotriz, inversión biotecnología, nanotecnología, inversión agroindustrial, como es el proyecto que tenemos a tratar, como otras facetas que puede haber en el sector hidrocarburífero, energético, minero. O sea que creo que va a ir por ahí para captar inversiones y que entren dólares a la inversión real directa de la Argentina. O sea, los sectores, ¿cuáles serían? Automotriz. Yo te estoy diciendo lo que me parece a mí, pero digo, interpretando lo que es el pensamiento que ha tenido Massa. Economía y del su accionar. conocimiento también. Economía del conocimiento, perfecto. Número 1. Número 2, una industrialización adicional, vos fíjate que está el Vasco de Mendiguren y demás, que permita sustituir importaciones y que nos permita que si hay componente importado en productos, se fabrican localmente para ahorrarnos dólares. Compre argentino. Por ejemplo, el compra argentino, entre otras cosas. Y adicionalmente, la promoción de exportaciones. Cuando nosotros discutíamos, por ejemplo, el otro día, la ley automotriz acá, el 60% de la producción automotriz va con destino a exportación. Y ahora, la ley agrobioindustrial, tenemos que tener como objetivo una mayor inversión en el sector agropecuario, una mayor inversión en el sector agroindustrial para generar valor agregado y fomentar un crecimiento de las exportaciones hacia el mediano y hacia el largo plazo. Entonces, si yo consigo dólares por inversión, ahorro dólares por sustitución de importaciones y consigo dólares por mayores exportaciones, voy a ir al tema estructural, que era lo que vos planteabas, que no viene de ahora, sino que viene de décadas. Y eso está pendiente en el desarrollo de la República Argentina. Y después tenés cuestiones concretas del día a día de un ministro de Economía que tiene que estar mirando el dólar legal, el ilegal, el blue, el colmet, todo eso, y que lo va a tener que atender, los vencimientos de la deuda en pesos y en dólares, las negociaciones internacionales, la posibilidad de un crédito internacional con garantías colaterales o no. Bueno, son cuestiones de coyuntura para el corto plazo. Ahora, yo te voy a apuntar una cuestión que a mí me parece que es central, que es estructural. Vos te referías recién a todo lo que es la cuestión de generar divisas, que es clave porque hoy no tenemos divisas, hoy no tenemos reservas, prácticamente. Tenemos muchas divisas, pero tenemos mucha más demanda de divisas. Exacto, por lo tanto tenemos reservas insuficientes para todos los destinos que los argentinos le queremos dar. Hay una cuestión que no mencionaste que a mí sí me interesa abordar, que es la cuestión del frente fiscal. Porque ese es un tema también, cómo ahorrar para que el déficit, que hoy es, yo creo que es el problema más importante, el problema que hoy, digamos, el problema más importante de la economía argentina, cómo resolver el frente fiscal para no ahondar todavía más el déficit. Una cosa es el plano de los dólares y Por otra eso, cosa es el plano de los pesos. Exactamente. Yo te hablé recién de los dólares. Ahora si querés hablamos de los pesos. Por eso la cuestión es que ahora te cambio de arista, te cambio de plano, entonces vamos ahora al plano doméstico. ¿Cómo achicar el déficit? Que lamentablemente también afecta el plano de los dólares, porque por el déficit nos estamos endeudando en dólares. No, te están endeudando en pesos. Pero por eso, una cosa son los dólares, otra cosa son los pesos. Pero tenés razón que es otro de los temas a abordar. Nosotros en 2020 tuvimos un déficit fiscal de 6,5 puntos del PBI. 2020. En el medio de la pandemia, el Estado gastó para sostener empresas, familia y demás. El año pasado fue de un 3%. O sea que bajó fuertemente el déficit. Sí. Pero ¿cuál es el tema del déficit? Si yo miro Estados Unidos, miro Europa, tener un déficit de 3% del PBI no sería muy relevante. Pero ¿qué pasa? Esos países tienen financiamiento.
como tiene financiamiento, vos lo podés sostener en el tiempo. Nosotros no tenemos capacidad de endeudamiento y lo que tenemos que hacer es cubrir ese déficit. ¿De qué manera? Con emisión. Entonces, si vos emitís un mes, no es tanto el problema. Pero si vos emitís este mes, el mes siguiente, el mes siguiente, el mes siguiente, cuando vos querés cobrar ese 6,5 del 2020 más el 3 del año pasado, son 9,5 puntos, más el de este año. Entonces, vos tenés una masa de pesos que ya la economía no absorbe. Entonces, tenés que ir a atacar ese frente fiscal. De dos maneras. A la tradicional ortodoxa, que en general nos dan las recetas neoliberales, que ajuste y recorte en el gasto. Sí. ¿Tá? Eso sería lo tradicional. Lo que nosotros decimos es también podés cerrar la brecha creciendo. Porque si vos creces, tenés más ¿No recaudación. se pueden hacer las dos cosas? Las dos cosas se pueden hacer. Digo, reduzcamos un poco el gasto también, ¿no? No estaría mal eso. Sí, pero lo que pasa es que la reducción del gasto Digo, tiene un esta componente cuestión de social y tiene un componente, digamos, del show-off. Entonces te dicen, ¿por qué no se mueren todos los diputados, cierran el Congreso, No, todos yo no trabajan digo gratis eso, no, o se pero no bajan el caigo en 20% y entonces con eso arreglamos todo? Eso es No, pero el diputado, 0,0001. acá Ahora, leemos- hay cuestiones acá y leemos los rubros presupuestos importantes, y sabemos por ejemplo, lo en que están energía. Tal cual. Entonces vos Tal tenés en cual. energía Vos tenés que o en aplicar ya transporte en el cual La segmentación. el déficit en el sistema de energía te demanda peso, pero terminás demandando más energía Exacto. que te cuestan dólares. Esa- Y ahí por eso pegan me las dos refería al cosas. endeudamiento en dólares. ¿Y entonces, Entonces, cómo se resuelve? Por Bueno, ejemplo, ahora eso? ya está en vigencia, digamos, el tema de este programa de segmentación. Sí, que va a Sí, entrar a pero- fines de este mes, Bueno. pero acá el problema Pero es que ¿cuánto no se tiempo construye- demoramos no se en esto? termina de construir el famoso El gasoducto gasoducto. Néstor Kirchner, no tenemos Bueno, el pero- gas y no sabemos pero cómo lo que pasa es que trasladarlo. temporalmente Sí. el objetivo, entiendo, del programa de esa obra está para que esté disponible por mayo, junio del año que viene. O sea Sí. que poniéndole, si anda todo bien. ¿Tá? poniéndole pilas. Bueno, pero digamos, hasta entonces nosotros tenemos que soportar este invierno que estamos, donde si vos mirás, baja la temperatura, aumenta el consumo de gas y aumenta la necesidad de dólares. O sea, que la situación de fragilidad es que baja 2, 3 grados la temperatura y cada vez son más dólares que tenemos que pagar. Si sube la temperatura nos alivia el consumo y nos alivia la demanda. Entonces, ese va a ser un tema Ese es un que tema. ya se está discutiendo hoy Sí. y que seguramente Massa, dentro de su equipo, Pero se puede- lo va a tener para discutir. ¿Se puede mejorar el tema de la segmentación de tarifas? Pues hasta aquí también lo que Siempre se sabemos- puede mejorar. Ok, ¿y cómo? ¿O qué se le ocurre que por dónde podría? Porque Y que hay sectores que tienen porque capacidad también le contributiva. quedó Yo he fuera- contado acá, yo en Entre Ríos pago Marcelo, porque 6.000 le quedó- pesos de energía eléctrica y acá en Buenos Aires pago 300 pesos. Claro. ¿Entendés? ¿En serio? ¿300 pesos? Sí, 300, 400 pesos. Ojalá. En un departamento, una cuadra acá del Congreso. Bueno, claro, y por ahí no con una ocupación, digamos, permanente. No, yo hoy vengo, Claro, digamos, no exacto. es Pero no, una lo- familia de 10 personas no es. La Pero pregunta... te que el gas natural es lo mismo. Pero, digo, yo pago 6 lucas en Entre Ríos y acá se paga 300, 400, 500 Pero pesos. al quedarle afuera la Secretaría de Energía a Sergio Massa, ¿no se complejiza la cuestión de, digamos, avanzar en un sistema de mejor segmentación? ¿No hubiera sido Yo no hago mejor? cuestión de nombres y no participo porque no me invita ni Alberto, ni Cristina, ni Sergio para que discuta eso. Lo que yo digo es, si están en el mismo organigrama, afuera, si hay una coordinación, No, pero Guzmán hay que avanzar. se quejaba de eso, por ejemplo. Sí, de claro. que tomaba decisiones y después de adentro del gobierno le cascoteaban las decisiones que tomaban porque no había congruencia entre el plan económico que él planteaba, bueno o malo, pero el que él quería. Yo les y lo pregunto a que quería ustedes, el resto. desde el punto de vista de la capacidad técnica, ¿Guzmán tiene capacidad? Sí. ¿Batakis? Sí. ¿Massa? Sí. No sé, veremos, pero sí, suponemos sí, que tiene sí. capacidad, ¿cómo no? No, Es bueno, formado no y sé. tiene equipo. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Que uno es Y más uno- político y el otro son técnicos. Exacto. Que los mercados miran a estos dos primeros como profesionales solventes, pero y no sé si esas ideas se pueden instrumentar. Esto no es Acá economía hay una en diferencia abstracto clave, de la Marcelo. académica, esto es una cuestión de economía política. Entonces Totalmente. Massa va a poder Acá la interactuar política es- con el juega con Ejecutivo, Cristina avalando con a el Sergio Congreso, con los gobernadores. Sí. Y bueno, la posibilidad de generar consenso en la coalición. Con Alberto, con Cristina, con los gobernadores. Diputado. Lo que tiene Massa no lo tiene nadie. No. Digamos, fuera de Alberto y Cristina, ¿no? Entonces, claramente la diferencia, más allá de la aptitud técnica,
tiene que ver con la capacidad política. Totalmente. Diputado, usted integra la Comisión de Presupuesto y ahora va a venir de nuevo el presupuesto el 15 de septiembre. Y yendo al tema fiscal que planteaba Laura, le pregunto, uno ve el presupuesto y los gastos más grandes están bastante claros. Por un lado, los subsidios económicos y sobre todo lo que se conoce como servicio social, o sea, todos los aportes a la seguridad social en todos sus rubros, ya sea a través del Ministerio, a través de subsidios al ANSES. Dentro de esos dos grandes rubros, ¿no hay un gasto mal asignado? Porque si hay un gasto mal asignado en esos dos grandes rubros, reducir el déficit sería posible. Está bien, yo creo que vos tocaste los dos rubros principales, lo que es gastos sociales y servicios económicos, que son básicamente jubilaciones y básicamente Subsidios a jubilaciones. Porque las jubilaciones se supone que ya hay aportes. No. Seguramente hay algo que no cierra, si no sería parte digamos, el sistema previsional argentino, digamos, lo que son los aportes del sistema no llegan a financiar la mitad de lo que son subsidios a los las pagos. jubilaciones. Subsidios o a sea, las la jubilaciones. otra mitad son afectación de impuestos, una parte de IVA, ganancia, bienes personales y demás, y lo otro lo cubre el Tesoro. Por eso, subsidios a las jubilaciones. Hace muchísimas décadas que el sistema es así. Porque es una decisión porque se subsidiar las pasó, jubilaciones, porque se es una pasó, decisión política. porque se pasó en su momento de 3,5 millones de jubilados a 7 millones de jubilados, con las distintas moratorias. Ahora, ¿cuál sería una posibilidad de tocar eso? Eliminar la cantidad de beneficios, no se puede. Bajar el pago de las prestaciones, no se puede. O sea, ni nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, en cuanto a los aportes económicos, ahí sí se puede ¿Y hacer. desarrollo social? Lo que es el gran sistema de seguridad social. Por eso, seguridad social hoy te diría Pero que el seguridad. grueso es jubilado. Por eso, en realidad es planes O sea, sociales. Ahí está, planes planes sociales, Planes sí, sociales. son muchos. Está todo en el mismo ítem, ¿vio? Por eso. Por eso, cuando asumió Cristina, creo que eran 2 millones, cuando se fue eran 200.000, 10 veces menos. Cuando se fue Macri, creo que eran algo de 600, 700.000, y creo que ahora están en 1.200.000. Ahora, no sería O sea, son ahora, muchos. diputado. Pero, digamos, tiene que ver con lo que preguntaba ella antes, en el sentido de si crecemos y generamos empleos buenos, eso va a tender a caer. Ahora, pero no sería lo que ha bueno pasado en discutir este en el punto, Congreso, perdón. lo que sería en este punto, que a veces se discute y a veces en los medios de comunicación se infla eso, es, claro, si vos a alguien le querés pagar un sueldo de 40 lucas, 50 lucas para que trabaje 8 o 10 horas, la gente te dice, loco, pagame mejor. Entonces también aquellos ganadores dentro de la economía nacional tienen que pagar salario compatible con el lo que salario vive real en es bajo, Argentina. ya lo dijimos. Bueno, pero lo que pasa es que también algunos dicen, este es vago porque no quiere trabajar. No es que no quiere trabajar y que le paguen bien. Y sí, Las dos obvio. cosas. Obvio. Ahora Sí, sí. No, ya- sí, porque tenemos que irnos a si quieres dejarlo planteado muy, Lo dejo muy planteado breve. muy cortito, no. Pero muy la cuestión breve. del puente al trabajo, acá hay un montón de iniciativas como para justamente fogonear el empleo formal en blanco y que no se está tratando en la Cámara de Diputados. Si vos te acordás, cuando tratamos la ley de incentivo a la construcción privada, en un proyecto que Exacto, había sí. planteado Sergio Massa y Ritondo, yo lo planteé en el recinto y lo incorporamos. Sí, sí, sí. O sea, y que la oposición lo votó. Así que eso está incluido en el caso del sector de la construcción. ¿Con qué problema nos encontramos? Te digo, pues lo hablo con la UOCRA y demás. De que por allí, cuando se dice, pasá este plan y venía a trabajar tantas horas, y viste, son 5 lucas más, 10 lucas más, y la gente dice, bueno, no, pero por esa plata, viste. Es decir, hoy tenemos un problema de que el empresario tiene que pagar salario compatible con lo que es vivir en la Argentina. Está Si bien. no, vamos a sacar una ley y la ley termina en letra muerta. Pero entiendo que Sergio lo ha planteado, lo planteamos juntos hace un mes atrás acá en el recinto. Seguramente cuando él hable en estos días va a plantear este tema como una de las transiciones Bien. de pasar de esos planes de empleo a puestos de trabajo productivos reales de altos salarios con obra social y jubilación. Gracias, Marcelo, por haber venido. Gracias. Nos llama Lourdes.